Muy buenos días. Primero agradecer a IPEF y Sofofa por la invitación a este seminario denominado Desarrollo Eléctrico, ¿dónde están los cortocircuitos? Y creo que el principal cortocircuito está en que distintos estamentos de la sociedad tienen distintos diagnósticos y distintos planes de acción para abordar la problemática energética, y que son escasos los flujos de información y conocimiento entre estos. Me refiero al mundo de la empresa, al mundo de los medios de comunicación aquí presente, al mundo de la política, al mundo de las ONGs. Y por eso creo que es tan valioso este encuentro. Y permítame partir con algunos datos duros del pasado para responder la siguiente pregunta. ¿Qué hemos hecho en Chile en materia energética en los últimos años? Y básicamente la respuesta es muy simple. Hemos aumentado fuertemente la generación eléctrica en base a combustibles fósiles importados. Los datos lo demuestran, ¿no es cierto? El año 96, un 27% de la generación eléctrica en Chile era, ¿no es cierto?, en base a combustibles fósiles importados. El año recién pasado fue un 68%, y lo que es más preocupante, una porción muy relevante de esto ha sido en base a generación diésel, que es el combustible más caro y más contaminante. Y quisiera decir que no es porque no hayan habido proyectos alternativos, ¿no es cierto? Entonces, si uno ve el año 2006, los planes de inversión que habían por parte de distintas compañías sumaban en proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, aproximadamente 3.500 megas. Y actores, ¿no sé?, distintos actores que estaban deseosos a emprenderlos. Sin embargo, de esos 3.500 megas, solamente aproximadamente un 25% terminará ejecutándose y estará en operación antes del 2014. Y de ese 25%, quiero decir con orgullo que Colbún ha aportado con la mitad de esa cantidad. Hemos construido 4 centrales hidroeléctricas en los últimos del año 2006 hasta el 2013, incluyendo la que está en construcción. Si hubiéramos hecho el resto de los proyectos hidroeléctricos que estaban en las carpetas de muchos inversionistas, hubiéramos reemplazado la totalidad del diésel que hoy día generamos. Y esto tiene ciertas consecuencias, ¿no es cierto? Lo dijo Andrés Concha recién. Hemos enfrentado costos de generación altos y volátiles. Este gráfico muestra el costo marginal en Alto Jahuel en los últimos 2 años, que ha estado variando entre 150 y 250, lejos de los niveles de 20 o 25 que habían a principios de los 2000. Hemos estado más expuestos a la importante alza que han tenido los combustibles en los mercados internacionales. La segunda consecuencia es que hemos perdido competitividad, también lo dijo Andrés. Este gráfico muestra el mix energético de distintos países de Latinoamérica. Y si ustedes ven, ¿no es cierto?, desde Ecuador, ¿no es cierto?, Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil y Paraguay, tienen matrices predominantemente hidroeléctricas, recursos propios, ¿no es cierto?, y competitivos. Solamente Argentina y Bolivia tienen, ¿no es cierto?, matrices termoeléctricas como Chile. Sin embargo, ambos países tienen reservas abundantes propias, ¿no es cierto?, de gas natural y otros combustibles. Chile es el único que descansa preferentemente en una matriz en base a termoelectricidad, ¿no es cierto?, en base a combustibles fósiles importados principalmente, y una parte importante de diésel. Y finalmente, una tercera consecuencia, ¿no es cierto?, que hemos aumentado las emisiones de gas de efecto invernadero a una tasa promedio que es 1,5 veces la de Latinoamérica y 2,5 veces la del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Parece evidente que tenemos que aumentar, ¿no es cierto?, la generación de fuentes energéticas autónomas, no emisoras y competitivas. ¿Cuáles tenemos a la mano? Hay de 2 tipos: hidroelectricidad y energías renovables no convencionales. Y dado que este es un tema sobre el cual hay divergencia, me gustaría profundizar un poquito más en él. Primero, el potencial hidroeléctrico que tiene Chile. Y no quiero ir al potencial teórico que se habla de 20.000 megas, sino que a una cartera de proyectos específicos. Son 13 proyectos que están en manos de 13 actores, 7 de los cuales son nuevos actores que suman 6.000 megas de capacidad instalada, que están en condiciones de ser iniciados, con actores que tienen la voluntad de emprenderlo. Estos 6.000 megas podrían producir una cantidad de energía de más o menos 30.000 gigawatts-hora. Esto equivale más o menos a un tercio de lo que se requiere por los próximos 20 años en Chile. Y quiero citar aquí a Sara Larraín, que hace unos 4 o 5 semanas el Diario Estrategia dijo: debiéramos seguir el ejemplo de países como Nueva Zelanda y Austria. Y debiéramos tender a una matriz energética que sea, dijo Sara, un 80% de energías renovables no convencionales. Tiene razón Sara que estos 2 países tienen efectivamente matrices predominantemente renovables, pero se equivoca al decir que son no convencionales, por cuanto el 80% de esos países están dados por la hidroelectricidad. Y permítanme ir al ejemplo de Nueva Zelanda, que es interesante porque es un país similar a Chile. A Nueva Zelanda llegan 2,4 millones de turistas al año, atraídos por sus bellezas naturales, por el ecoturismo, y 7 de los 10 principales destinos turísticos de Nueva Zelanda están en la isla sur de Nueva Zelanda. Y es precisamente esta isla es la principal fuente de generación hidroeléctrica de Nueva Zelanda, a través de 4 complejos hidroeléctricos que están aquí descritos, que totalizan una capacidad instalada de 3.000 megas, un poquito mayor a la del proyecto Aysén, por ejemplo,
y que afectan una superficie de 139 kilómetros cuadrados, que es más del doble que la superficie que afectaría el proyecto Aysén. Y estos cuatro complejos producen el 37% de la electricidad que consume Nueva Zelanda y se transporta a la isla norte, que es donde están los centros poblados, a través de líneas de transmisión en corriente continua. Suena familiar el caso, y solo decir que si Nueva Zelanda convive civilizadamente el desarrollo hidroeléctrico con, ¿no es cierto?, el turismo y la conservación, ¿por qué no podemos hacerlo en Chile? Luego iré, ¿no es cierto?, a la otra fuente renovable relevante que tiene Chile, que son las fuentes no convencionales, ¿no es cierto? Y aquí de nuevo no iré al potencial teórico, sino que iré a la cartera de proyectos que recientemente la segunda publicó, que había 8.749 megas de energías renovables no convencionales en carpeta, una cifra enorme, principalmente proyectos eólicos, solares, minihidros y biomasa. Pues bien, dados los factores de planta que tiene estas fuentes de generación, que son bastante más bajos que los de la hidroelectricidad, estos 8.749 megas podrían producir 23.000 gigawattoras de generación eléctrica, que representa más o menos un cuarto de lo que se requiere por los próximos 20 años. Y aquí permítanme una comparación entre estas dos fuentes renovables. Para producir estos 23.000 gigas que recién mencioné, se requiere desarrollar el 100% de la cartera de proyectos de energía renovable no convencionales que está hoy día en carpeta, 8.749 megas, y según la información que los mismos titulares de los proyectos entregaron al sistema de evaluación de impacto ambiental, la cifra de inversión de todos estos proyectos sería de 22.541 millones de dólares de inversión para producir 23.000 gigas, que representa, dije recién, un cuarto de lo que se requiere por los próximos 20 años. Pues bien, si yo produjera esa misma cantidad de energía con una cartera de proyectos hidroeléctricos como la que mostré anteriormente, sería la mitad de megas y sería una inversión que sería de 10.200 millones de dólares de inversión. O sea, 12.000 millones de dólares menos de inversión para producir la misma cantidad de energía. Y además menciono que, ¿no es cierto?, las renovables no convencionales, por su intermitencia, requieren más respaldo térmico, probablemente afecten una mayor cantidad de superficie y finalmente requieran más sistemas de transmisión. En definitiva, lo que quiero decir es que necesitamos de ambas, de la hidroelectricidad, de las renovables no convencionales, pero no podemos olvidar las consideraciones de eficiencia económica, las consideraciones de cuánta energía producen y las consideraciones de eficiencia ambiental cuando se hace el análisis. Sin embargo, me pregunto, ¿es suficiente con la hidroelectricidad y las energías renovables no convencionales? Aquí me obliga a ir a un segundo tema que es conflictivo, ¿no es cierto? Es cuánta energía requiere Chile por los próximos 20 años. Y este gráfico muestra, está un poquito desordenado, pero en fin, es el consumo per cápita de electricidad de distintos países del mundo. Chile está por acá, ¿no es cierto?, con 3,6 megawattoras por año, que es un tercio del promedio de la OECD, es un quinto de lo que consume Estados Unidos, es un poquito más de un tercio de lo que consume el estado de California, que es la referencia mundial en eficiencia energética que siempre se usa. Y otro ejemplo, Singapur creció entre el año 90 y el 2005 lo que Chile pretende crecer en los próximos 15-20 años y multiplicó su demanda energética por 2,5. En definitiva, no hay balas de plata que permitan desacoplar el consumo de energía eléctrica respecto al desarrollo económico de un país, porque la fuerza del desarrollo, la penetración de la energía eléctrica respecto de otras fuentes de energía, son fuerzas que superan con creces el potencial de eficiencia energética que Chile sí tiene. Por lo tanto, y por eso la Agencia Internacional de Energía hace algunas semanas recién publicó un nuevo informe que proyecta para Chile un crecimiento de la demanda energética de un 6% por año en los próximos 10 años. Esto implica 40.000 gigawattoras de generación adicional que se requieren para el 2020. Y si proyectáramos una tasa algo más baja, de un 4% hacia el 2030, esto implicaría otros 60.000, o sea, 100.000 gigas, ¿no es cierto? Por eso antes decía que los 23 que producía la región renovable convencional es solamente un cuarto de lo que se requiere por los próximos 20 años, según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía. 100.000 gigas, ¿no es cierto? Y dije recién, si desarrolláramos el 100% de los proyectos hidroeléctricos que están en carpeta, el 100% de los proyectos de energía renovable no convencional que están en carpeta, solo sería el 50% de los requerimientos energéticos futuros que Chile enfrenta. Y créanme que vamos a estar lejos de desarrollar el 100% de los proyectos porque hay consideraciones de eficiencia económica y ambiental que implicarán que no se van a desarrollar todos. Por lo tanto, requerimos generación térmica, es fundamental. Y creo que la primera prioridad en cuanto a generación térmica es aumentar el uso del GNL en Chile. Hoy día en Chile hay muchas centrales que están operando solo ocasionalmente con GNL, tanto en el sistema del norte como en el sistema central. Solo en el sistema central hay 1.100 megas que están operando ocasionalmente, que podrían operar en forma permanente. Y si agregamos las centrales de ciclo abierto, que se pueden convertir a ciclo combinado, de forma tal que puedan operar más eficientemente con GNL, serían otros 700 megas. Es decir, 1.800 megas que podrían operar con GNL, lo cual implicaría, ¿no es cierto?, costos de operación más bajos y probablemente más estables. ¿Qué se requiere para esto? 3 cosas. 1, ampliar la capacidad de regasificación de los terminales existentes, cosa que están en curso.
Segundo, creo que eso no es suficiente para poder, en el fondo, operar con GNL todos estos 1.800 megas potenciales. Se requieren instalar nuevos terminales de regasificación y hacerlo de la forma de los terminales flotantes de regasificación, que se han anunciado 2 proyectos en Chile hoy día, uno en el centro y otro en el norte. ¿Por qué estos? Porque son de rápida ejecución, tienen costos de inversión bastante más bajos y son mucho más flexibles. Con estos 2 elementos, nueva capacidad, ampliar la capacidad, ¿no es cierto?, de los existentes, agregar nuevos terminales de regasificación, nuevos actores estarán, ¿no es cierto?, accediendo al mercado del GNL y lograremos el tercer punto, que es acceder a mejores condiciones de precio en los mercados internacionales de GNL. Mientras más actores, mientras más terminales de regasificación haya, más acceso habrá, ¿no es cierto?, a mejores condiciones de GNL en el mundo. O sea, y esta es el único alternativa que tenemos, ¿no es cierto?, para los próximos 2 o 3 años. Si queremos estabilizar los costos de operación, creo que el GNL, ¿no es cierto?, debe ser una alternativa a impulsar fuertemente. Segundo, tenemos que desarrollar proyectos a carbón, porque como dije recién, no es suficiente. Y segundo, por las características de esta generación, que es estable, segura y que es un muy buen complemento para la generación intermitente o para la generación volátil, que es la hidroeléctrica. Hay 7.800 megas de proyectos a carbón que están en carpeta. Vamos a desarrollar algunos de ellos. Nos dimos una norma de emisión que es tan exigente como la norma de emisión que tienen centrales que se instalan en centros poblados europeos, precisamente para viabilizar su instalación. Por lo tanto, tiene sentido, ¿no es cierto?, desarrollar proyectos térmicos a carbón con esos estándares de emisión. Y tender finalmente a una matriz energética que tenga un componente hidroeléctrico relevante, que tenga un componente termoeléctrico, gas natural y carbón también relevante, y un porcentaje creciente de energías renovables no convencionales. Pero falta algo, que es un sistema de transmisión robusto, y eso también es muy relevante. Hoy día, ¿no es cierto?, hay fragilidad en el sistema de transmisión. Y estamos haciendo la pega. Así como dije antes, ¿no es cierto?, que el 2006 había en carpetas de proyectos por 3.600 megas de hidro y solamente un 25% se terminó haciendo. También había en carpeta más de 8.000 megas termo y solamente un 20% se terminó haciendo. ¿Qué está pasando hoy día? De los 6.000 megas de cartera de proyectos hidroeléctricos que hay en carpeta, solamente un 6% se está construyendo. De los 8.749 que mencioné de energías renovables no convencionales, solamente un 6% también se está construyendo. Ninguna central a carbón se está construyendo hoy día, de los 7.800 que hay en carpeta. Y finalmente, se están licitando sistemas de transmisión por una cifra aproximada de 900 millones, y nuestra estimación a 20, 30 años plazo es que la cifra debiera ser más cercana a los 10.000 millones. Por lo tanto, en los 3 ámbitos claramente hay mucho por hacer. ¿Y ofrece Chile las condiciones para poder generar este enorme flujo de inversión necesario? Y yo creo que la respuesta es sí, desde el punto de vista del entorno de negocio. Y la demostración principal en las múltiples empresas internacionales que han entrado recientemente a Chile. Hemos tenido noticias de Duke Energy, hemos tenido noticias de Origin Energy, Pacific Aero, SN Power, Mainstream, MPX y ION. Muchas empresas están llegando a Chile atraídas por su entorno de mercado, su entorno de negocio. Y creemos que el problema está, ¿no es cierto?, en el contexto, como llaman los gringos, non-market. Hemos visto cómo distintas campañas, ¿no es cierto?, se han organizado contra todo tipo de fuentes de generación. Un parque eólico en Chiloé, una central hidroeléctrica de pasada como la Chihuahua en la provincia de Linares, las centrales hidroeléctricas de Aysén, centrales termoeléctricas de la tercera y cuarta región. Y quizás mañana veamos, ¿no es cierto?, una campaña de la Atacama chilena sin paneles solares. Y este es el tema más desafiante, este es el tema más complejo, el contexto del non-market, digamos. Y esto ha implicado que la institucionalidad se ha visto superada por este entorno. Eso es una verdad. Hemos visto cómo, ¿no es cierto?, ciertos proyectos se han resuelto por decisión presidencial, otros han llegado a la Corte Suprema, y más que cargarle la mano, ¿no es cierto?, a la decisión presidencial de la Corte Suprema, aquí hay que preguntarse por qué se llegó a esa instancia, por qué la institucionalidad no resolvió el problema antes. Y por eso me hago esta pregunta: ¿cómo reencauzar la problemática energética dentro de la institucionalidad? Que claramente hoy día no está ocurriendo, digamos. Y permítame graficarlo de esta forma. Aquí hay 3 actores, ¿no es cierto? El Estado, el sector privado y la ciudadanía. El Estado con sus servicios, instituciones, servicios de evaluación ambiental, por lo pronto, las empresas del sector privado y las comunidades vecinas de la ciudadanía y las ONGs que las representan. Cada uno tiene que cumplir un rol. El Estado debe mediar, ¿no es cierto? El sector privado tiene que informar transparentemente sobre sus proyectos y sus impactos, y la ciudadanía tiene que participar. Y el Estado debe velar por el desarrollo económico y social de largo plazo, ¿no es cierto?, sustentable de Chile, debe velar por el interés general. El sector privado demanda de esta institucionalidad, ¿no es cierto?, una seguridad jurídica, y la ciudadanía demanda consideración a sus demandas sociales, digamos. Y todo esto ocurre, ¿no es cierto?, en la tramitación ambiental. Interactúan estos 3 actores y es fundamental para que el resultado sea legítimo, sea respetado, es que este proceso tenga legitimidad. No solo el proceso, sino que también el resultado, y sea respetado por los 3 actores.
de forma tal de lograr un equilibrio entre los intereses generales y los intereses particulares que tienen las empresas por un lado y la ciudadanía por otro. Y esto no está ocurriendo porque hay una ciudadanía, ¿no es cierto?, se ha dicho mucho, más empoderada, que básicamente dejó de suponer que la institucionalidad ambiental estaba resolviendo adecuadamente los conflictos entre los intereses generales y los intereses particulares. Y al dejar de suponer, demanda participación y protagonismo. Y se encontró con que las instancias de participación eran más bien insuficientes o al menos tardías. Y finalmente encontró mejor respuesta quizás, ¿no es cierto?, en las organizaciones ciudadanas, en la ONG, que, ¿no es cierto?, en las instancias de participación y información que le entregaba la institucionalidad. Y esto es lo que hay que reencauzar, básicamente. Hay que relegitimar la institucionalidad ambiental con el objeto, ¿no es cierto?, que tanto el proceso como el resultado goce de altos grados de legitimidad. Y creo que frente a este desafío hay dos grandes riesgos. Y yo lo llamo el populismo y el purismo. Quienes dicen, ¿no es cierto?, que la problemática energética puede ser resuelta en un 100% por energías renovables no convencionales y eficiencia energética, y que hay que cambiar toda la institucionalidad para volcarla a promover, ¿no es cierto?, vía de incentivos especiales estos dos caminos, en mi opinión, claramente están cayendo en populismo. Y por otro lado, creo que es tan peligroso como el primero, quienes dicen, ¿no es cierto?, que este modelo fantástico ha permitido multiplicar por 4 la capacidad instalada en Chile y por lo tanto no requiere ningún ajuste, es, ¿no es cierto?, el otro extremo, que es igualmente inmovilizante y que no enfrenta el problema. En definitiva, para terminar, yo creo que este es un problema más bien político que técnico. Y por lo tanto, en el fondo, celebramos, ¿no es cierto?, que con ocasión del ingreso de proyectos de ley, como el de carretera eléctrica, se traslade la discusión al Parlamento. Y creemos que en esa discusión no solamente se va a discutir, ¿no es cierto?, el tema de transmisión, que es el principal de la carretera eléctrica. También la carretera eléctrica obliga, ¿no es cierto?, a pronunciarse, a debatir sobre cuáles son los polos de generación que van a ser conectados por la carretera eléctrica. También creo que hay que avanzar en el tema de la zonificación territorial. Me parece evidente, ¿no es cierto?, que se tiene que avanzar en eso, sobre todo para las centrales termoeléctricas. También creo que, dado que los proyectos tienen impactos locales y beneficios nacionales, el tema de las compensaciones locales no está siendo adecuadamente resuelto por la relación bilateral entre la empresa y la comunidad. Hay un tema pendiente ahí también. Y finalmente, un tema muy vigente en las últimas semanas, que es el tema de la superposición de normativas. Hay una normativa, ¿no es cierto?, norma de emisión, por ejemplo. Por otro lado, hay un sistema de evaluación de impacto ambiental que podría fijar emisiones distintas de la norma. Hay, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, temas de ordenamiento territorial. Hay temas de salud, ¿no es cierto? Y finalmente, el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Creo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que enfrentar resolutivamente esta superposición, ¿no es cierto?, normativa, y también aquella que existe, ¿no es cierto?, entre los tribunales especializados y los tribunales ordinarios de justicia. Como ven, creo que la problemática es más bien política y por lo tanto requiere una mirada política. Muchas gracias.